Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os ordene. Amén. Y es así, hermanos, como en la palabra de Dios, pues nos dice que sigamos los estatutos. Por eso hoy estamos reunidos aquí en la Iglesia Bautista Vida Eterna de Querétaro para poder aprender de ellos. Les agradecemos a nuestros hermanos que están presentes y también a nuestros hermanos que posteriormente vía internet pues podrán escuchar la palabra. Así es que hagamos una oración para poder dar inicio a este culto. Señor, te agradecemos que nos hayas traído hoy hasta aquí, Señor, para darte gloria y honra a ti, mi Señor, que eres todopoderoso, a quien debemos todo lo que somos, Señor. Te pedimos que la palabra que traes el día de hoy penetre en nuestros corazones y sobre todo que seamos hacedores de ella, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría para poder saber actuar, Señor. Te pedimos por los hermanos que están por llegar, que apresure sus pasos y permitas que llegue con bien. Hay hermanos también que por este momento no podrán asistir, Señor. Tú sabes sus motivos, pero tú sabes que ellos te llevan en su corazón. Te guardan y sobre todo te dan gloria a ti, mi Señor. Así es que te pido, Señor, que los protejas y te agradecemos y enaltecemos el día de hoy. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Así es que, hermanos, los invito a que alabemos con todo nuestro corazón. Quiere sanar dos corazones y curar su enfermedad. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van? ¿Quién dará a este mundo enfermo medicina celestial? Dios ha mirado gente hambrienta sin sentido y sin razón. Quiere aliviar su andar cansado y llenar su corazón. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van? ¿Quién irá a este mundo hambriento para compartir su pan? ¿Quién se parará en la brecha en favor de esta tierra? ¿Quién dará su vida entera a la causa del amor? ¿Quién irá por nuestro pueblo alcanzando el horizonte? ¿Y quién cruzará los montes entregando el corazón? Ven aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Dios quiere ver un mundo nuevo que hay en cada corazón. Quiere ver gente sonriendo, caminando con razón. Pero ¿quién irá a contarles que se puede ser feliz? Que el amor de Dios puede tocar desde la punta a la raíz. Dios quiere ver niños jugando, ignorando su color. Manos oscuras y ojos claros compartiendo su balón. Pero ¿quién irá a buscarles? ¿Quién su mano tomará? Para ir por todas nuestras calles proclamando la igualdad. ¿Quién dará su vida entera
Jesús, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí, 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 envíame a mí, Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación, porque Él resucitó. Vamos a adorarle con todo nuestro ser. Él es Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad.
bonita alabanza. Y somos salvos porque Él dio su vida en la cruz, solo por eso. Así es que, hermanos, pues es tiempo de que podamos escuchar la palabra de Dios, pero antes tomemos nuestra Biblia. Si la trajimos, tomémosla con la Biblia, con la mano derecha, puede ser impresa o digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso al pastor. Pues, hermanos, bendito Dios, seguimos con esta serie que habla del retorno, del regreso a Dios, de la infinita misericordia de Dios, que cuando nos alejamos está esperándonos como ese Padre amoroso estaba esperando al Hijo pródigo. Así, de esa misma manera, hemos ido con varios libros predicando el Antiguo Testamento y encontrando a Cristo en cada pasaje, encontrando el amor de Cristo, la entrega completa de Cristo, absoluta y total. Y ahora nos toca sobre el Salmo 51. Pero déjenme decirles una cosa, así como fue la semana pasada un reto hacer el análisis de todo Job, hoy el reto era hacer el análisis de un salmo que no es extremadamente largo, no es el 119 que tiene un montón de versículos, ¿verdad? Sino es un salmo corto, pero un salmo intenso, un salmo grandioso, un salmo que nos habla de muchas cosas. Y el martes pues estuvimos platicando en la red de pastores de Oreb sobre este Salmo 51. El jueves me enteré que vinieron unos hermanos de la iglesia Oreb acá y estuvimos desayunando con ellos, que es el salmo preferido del pastor Gilberto. A mí también me llama, me mueve mucho este Salmo 51, principalmente en su parte final. Entonces quedamos de analizar y revisar el Salmo 51, pero ya en el transcurso de los días y de lo que estuvimos trabajando, verdaderamente lo que encontramos es que es un salmo tan hermoso que esta porción corta de la palabra de Dios, sí, la vamos a estudiar en varias semanas, curiosamente. Libro de Job, que es un libro intenso, 42 capítulos, y este salmo, varias semanas. Así que hoy lo primero que vamos a analizar solamente es el epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Un añadido que tiene previo al salmo, ¿sí? Un añadido. Algo que le pusieron algo que dicen que lo añadieron en los textos masoréticos, que tiene un título y después unas letras, que dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, y luego dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. Este salmo nos ubica perfectamente en un punto, en un momento y en una circunstancia específica de David. Pero, ¿qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Son alabanzas, son cantos, que ahorita voy a especificar un poquito más, pero son alabanzas y cantos que se cantaban en situaciones especiales, que se cantaban en las reuniones, que se cantaban en las sinagogas, que se cantaban en las fiestas. Y sin embargo nos está hablando de algo tan íntimo, de algo tan propio de David, que si lo vemos con ojos del mundo, pues qué gachitos, ¿no? Estar placeando el pecado de David, ¿sí? Que todo el mundo se entere, ¿no? Que había un programa, ¿no? Que todo México se entere. Pues así era, todo el mundo se enteraba del pecado de David, todo el mundo sabía del pecado de David, se cantaba sobre el pecado de David. Y entonces, ¿qué sucede? Es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Dios a las personas haciendo de manifiesto el pecado de David?
¿qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos, aquellos oyentes originales y también nosotros, en nuestro día, qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y déjenme platicarles, ¿no? He tenido pláticas evangelísticas con personas, ahora sí que de todo tipo, yo recuerdo una plática evangelística con dos personas, una con un catolicismo arraigado y la otra mormona, perteneciente a ese grupo religioso que se autodenomina de los santos de los últimos días. Y curiosamente, el día de ayer, no, antier, el viernes, terminando mi cirugía, con una chica que es musulmana. Fue mi alumna. Y déjenme confesarles, así como se confiesa el pecado de David, cómo me confieso yo, que me siento frustrado, porque yo le estuve predicando un tiempo a mi alumna en el Politécnico de la palabra de Dios, y la dejé de ver mucho tiempo, y ahora me entero que es musulmana. Entonces digo, entonces yo fallé o qué pasó. Pero estas tres personas, fíjense, catolicismo arraigado, mormones y también la chica que es musulmana, se quedaron de a 6 cuando les hablo de la salvación por gracia. No lo conciben, no lo entienden. Cuando les digo, es que no somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Cristo. Y no somos salvos porque alcancemos la salvación. Entonces no lo entienden, no lo conciben, no lo comprenden, porque en todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo verdadero, ¿sí?, los hombres y mujeres tratamos de alcanzar mediante cambios en nuestra conducta, mediante todo eso, alcanzar la salvación, acercarnos a Dios. El pecado de la Torre de Babel, por ejemplo, acercarnos a Dios. Lo mismo nos dicen en la religión popular, ¿verdad? Si te portas mal te vas a ir al infierno, si te portas bien te vas a ir al cielo. Como si no hubiera importado el sacrificio de Cristo en la cruz. Los musulmanes hablan de una nueva legislación. Es decir, sí vienen de Abraham, sí entienden lo que son los libros de la Biblia. Es más, a Jesús lo reconocen como un profeta, pero dicen que después, con Mahoma, vino una nueva ley, y que esa ley, si la respetan, es que se van a acercar a Dios. Entonces, hablar de la salvación por gracia es algo inconcebible para ellos. La persona que es de los mormones me decía, ¿cómo es posible? ¿A poco Dios puede perdonar a alguien que fue un asesino? ¿A poco Dios puede perdonar a alguien que hizo tal cosa? Y vemos que pues Dios sí puede. Alguien no puede alcanzar la salvación por sus obras. Estaríamos todos perdidos absolutamente. Pero Dios, con su gracia y su misericordia, sí puede. ¿Y qué tiene que ver todo esto con eso? Que David pecó. El rey David, una de las figuras principales en la historia del pueblo hebreo, aquel que es ascendiente de Jesús, ¿sí?, que está incrustado como una parte importante de su genealogía. David pecó. Y entonces cuando vemos todo eso de la salvación por obras, pues no lo entienden. Pero si David pecó, ¿por qué entonces es alguien tan importante? Y además pecó no suavecito, ¿Hay alguien que no tenga remedio? Podemos pensar, ¿hay alguien que no tenga remedio? ¿Conocen a alguien que le puedan decir, no, pues ese cuate de plano ya no tiene remedio? Ya no. Hay una alabanza hermosa de Santiago Benavides, ¿no?, que nos habla de alguien que está en la calle como indigente inhalando pegamento
y después se va a convertir en pastor, fíjense. Una chica que quiere que la agarran de burreros los de la droga, sí, por unos cuantos dineros empieza a traficar droga y después va a ser alguien que entregue su vida con el evangelio. Entonces, en la concepción cristiana no hay nadie que no tenga remedio, incluso la persona que vemos en el espejo en las mañanas, ¿sí? Pero quizás en algún momento de nuestra vida hemos pensado eso, no tengo remedio, no hay salida, no hay posibilidad, no hay hacia dónde hacerse, mejor que esta vida se acabe, me da más miedo seguir viviendo que morir. ¿Sí me explico? Y vemos que no tenemos remedio, sino el remedio es Cristo Jesús. Sino el remedio es acercarnos verdaderamente a Dios. Entonces, no tenemos remedio solos, eso sí. Pero cuando nuestro remedio, cuando nuestra medicina, cuando nuestra paz, cuando nuestro amor, cuando nuestra misericordia es Cristo, pues entonces, ¿qué creen? A los ojos de Él, todos tenemos remedio. Todos tenemos remedio. Veamos algo de los libros de los Salmos, ¿no? Es un libro que es la tercera sección de la Biblia hebrea. Le llamaban los escritos o Ketubim. Y en castellano el nombre de Salmos proviene de la traducción que se hizo al griego como 150 años antes de Cristo, la Septuaginta. Y dice psalmai, que significa canción o canciones sagradas. Y en hebreo el término es telim, que quiere decir alabanzas o canciones de alabanzas. Así que son alabanzas, fíjense, son alabanzas. Y en este Salmo 51, que ahorita vamos a leer entre todos, ¿sí? En ese Salmo 51 podemos decir, oigan, pues sí está algo tan íntimo de David, es algo que está ocurriendo en su mente y en su corazón. Hay un teólogo que se llama Kirkpatrick que dice, los salmos representan el aspecto interior y espiritual de la religión de Israel. Son la expresión múltiple de la devoción intensa hacia Dios de las almas piadosas, del sentimiento de confianza, esperanza y amor. Son la voz de la oración en la multiplicidad de las entonaciones. Cuando el alma se dirige a Dios en confesión, petición, intercesión, mediación, acción de gracias, alabanza, tanto en público como en privado, ofrecen la prueba más completa de que hasta qué punto es falso el concepto de que la religión de Israel era un sistema de ritos y ceremonias externas. Lo hemos escuchado en el Antiguo Testamento, pecabas, lleva tu cordero, lleva tu tórtola, lleva tu oveja, hay sangre y estás redimido. Pero aquí en los Salmos lo que nos habla es de esa relación con Dios, de esa relación íntima con Dios. Y en este Salmo 51 lo que escuchamos es a David, aunque no sabemos si la autoría es propiamente de David, pero escuchamos eso, sí, escuchamos eso, que en esa relación íntima con Dios hay un diálogo, con Él, hay una petición. ¿Podemos dialogar con quien creemos que no existe? Pues no, así de sencillo. Ahora le están dando la razón a Maussan, ¿verdad? Si vieron esta semana la NASA y el gobierno de los Estados Unidos dice, tenía razón. Y hay reconocimiento mundial a Maussan, porque dicen, sí, tenemos naves, tenemos cuerpos extraterrestres y nos están vigilando. Entonces dicen, pues Maussan fue el que iba adelante, pero pues bueno, Maussan lo creyó en su momento, por eso hablaba de ese tema, porque él lo creía, y siendo periodista entregó su vida a un tema, ¿me explico? A un tema, podía morir equivocado Maussan, ¿sí? Lo más seguro es que hubiera muerto equivocado, ridiculizado como murió Pedro Ferriz Santa Cruz, que era el de Un Mundo Nos Vigila, que no les tocó a ustedes, que están chavos, ¿sí? Pero él fue el predecesor de Maussan, el que hablaba
de los extraterrestres y todo eso, y murió ridiculizado. Pero murió actuando en lo que creía, ¿ok? Aquí tenemos remedio, sí, mientras haya vida y mientras nos dirijamos al Dios verdadero y de la manera adecuada, en un diálogo con Él. No puedo dialogar en lo que no creo, ¿sí me explicó? Y si yo mismo me estoy engañando, y si yo mismo me estoy diciendo que soy creyente, pero en mi vida no doy testimonio de eso, si en mi vida no doy testimonio de eso, yo mismo me estoy engañando, porque entonces no creo. Aunque diga que creo, no creo. Sí, tiene que ser congruente el decir con el hacer. Por eso es que en este diálogo tan cercano, tan cerrado que hace David con Jehová, hay cosas preciosas. Hay cosas preciosas, pero hay etapas. Así que la primera etapa tiene que ser, y esas son las enseñanzas, tener de qué arrepentirme. La segunda enseñanza es en qué consiste verdaderamente el arrepentimiento. Y en esta, la tercera es la plegaria por la santificación. Así que ¿tenemos de qué arrepentirnos, hermanos? Hoy tenemos algo de qué arrepentirnos, de este día, de esta semana. ¿Y qué hemos hecho con eso? Digo, si no tengo la conciencia de que tengo de qué arrepentirme, entonces quizás no tenga la conciencia de la santidad de Dios y de la naturaleza pecaminosa mía. ¿Sí me explico? Entonces digo, no, pues es que soy bueno, yo no he matado a nadie. ¿Sí lo han escuchado eso? No le he robado a nadie. No tengo de qué arrepentirme. En esta semana, me he portado fabuloso. Es más, me sacaría estrellita diario para acá, como en el kinder, ¿verdad? Y entonces no estamos teniendo una conciencia de eso. Así que en la primera etapa de este Salmo 51, lo que hace David es tener conciencia de que se iba a arrepentir. Y como nos los ubica perfectamente, vamos a leer, ahorita el Salmo lo leemos al final, ahorita vamos a leer, si tienen su Biblia, busquen Primera de Samuel, capítulo 11. Todo el capítulo completo nos va a decir de qué tiene David que arrepentirse, que lo llevó a escribir a él o al salmista, bien enterado, porque no sabemos si la autoría es específicamente de David, este Salmo 51. Primera de Samuel 11, todo el capítulo lo vamos a leer. Así que quiero que me sigan con su vista, leyendo su Biblia. Si es otra versión, pues sirve que contrastan las 60 que traigo yo con su propia versión. Primera de Samuel, capítulo 11. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya lo tienen casi todos? ¿Qué nos dice? Fíjense, ¿qué nos dice capítulo 11 de la Primera de Samuel? Aconteció al año siguiente, y voy a hacer énfasis en algunas palabras, ¿sí? En el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David quedó en Jerusalén. Primera de Samuel 11, ¿sí? ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? A lo mejor están en segunda. Dice, después subieron a Jaz, amonita, y acabó contra Jabes. A ver, entonces, segunda de Samuel. Se me hace que lo apunte mal. Exactamente. Ok, sí, es segunda de Samuel entonces. Perdón, fue dedazo. Un dedazo de las 4 de la mañana. Bueno, entonces dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel.
y destruyeron a los amonitas y enviaron a Rahab, pero David quedó en Jerusalén. Vayan haciendo recuento de los pecados de David, ¿eh? En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se queda en Jerusalén. Ándale pues. Envía a todos los demás, pero él se queda ahí. Y sucedió un día, fíjense, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Ándale. Ya estaba cayendo la tarde y David apenas así. ¿Sí? Mientras los otros estaban en la guerra, David parándose en la tarde. ¿Sale? Y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sí, que andaba de mirón también. ¿Ok? El papel de Betsabé está muy controversial. Hay quien dice que Betsabé lo sedujo, que se salió a bañar a propósito. Allá en un lugar donde era visible desde el palacio. ¿Sí? Hay quien dice eso. Pero, ¿qué debería de haber actuado él si hubiera estado? Bueno, había poligamia, pues ya tenía sus 7 esposas. ¿Ya? 7, dice, pues una octava. Sí, pero a lo mejor, por pudor, mejor me volteo para otro lado, finjo demencia. No, se quedó ahí. Ok. Hay un sermón por ahí, si lo ven, creo que es del 2020 o 2021, que dice, codicia más lascivia igual adulterio. Así se llama el sermón de nuestra iglesia de aquel entonces. Pero sí, en su mirada, ya hay pecado, hay lascivia, es decir, el deseo de poseer sexualmente a esa mujer. ¿Ok? Hay lascivia. Entonces, les digo, vayan haciendo el recuento, vayan haciendo el recuento de los daños, como dice la Trevi. ¿Sí? Entonces, dice, era mujer muy hermosa y envió David a que preguntaran por aquella mujer. ¿Sí? Ya no quedó en la vista y en el pensamiento. Empezó a maquinar. Oigan, pregunten por esa mujer y le dicen, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y Urías Eteo, pues él lo conocía perfectamente. Era de sus 30 más allegados. De los soldados que eran así como la Guardia Real, como el Estado Mayor Presidencial, que los que siempre andaban atrás, ¿verdad? Con su traje negro y su corbata roja, así, cercano, era Urías Eteo. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que eso no lo detiene. ¿Sí? Así que envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y decimos, oiga, pues no dice que Betsabé se opuso. No lo dice la palabra de Dios. Pero ¿será factible decirle no al poderosísimo rey de Israel? Los mensajeros dijeron, oye, te está buscando, ven tantito, o se la llevaron a fuerzas. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. El caso es de que, sabiendo que es esposa de uno de sus soldados, sabiendo que es casada y aprovechándose de la posición de poder, abusa de Betsabé. ¿Ok? Abusa de Betsabé. Así que volvió a su casa y concibió la mujer. Es decir, se embarazó de esa relación adúltera. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y ándale pues, ¿no? El esposo está en la guerra y ella resulta embarazada. Todo parecido con los soldados de Estados Unidos, ¿verdad? Es pura coincidencia. Es que se fueron a Irak 3 años y tienen hijos de 2 o de 1 año, pero son sus hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace David? ¿Cómo vamos a tapar esto? Dice David, ¿cómo voy a tapar esto? Fíjense, en la soberbia humana, cómo David quería que sus pecados, porque ya ¿cuántos llevamos? Un chorro, ¿no? Un chorro, quedaran impunes.
que nadie se entere. ¿Sí? ¿Qué hace David entonces? Dice, híjole, no, pues se va a enterar Urías. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Envió entonces David a Joab, dijo, envíame a Urías el Eteo. O sea, lo conocía también. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Fíjense qué cosa tan absurda, ¿no? Tenía generales que le informaban, pero se le ocurre, pues ya que estás aquí, pues a ver, ¿qué le digo? ¿Qué le digo para justificar que lo mandé traer? Pues oye, ¿cómo están las cosas allá? Cuando tenía informes oficiales. ¿Sí se dan cuenta de lo absurdo? Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, tú vente, descansa, mi cuate, vete a tu casa. Es más, ve con regalito de la casa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey. ¿Se dan cuenta? Mientras David maquinaba, Urías fiel, ahí en la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. O sea, no le salió. E hicieron saber esto a David, y diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Entonces, ¿cómo justifica el embarazo si no llegó? Híjole, tiene que buscar, está maquinando, la maldad ya se apoderó de su corazón, el pecado ya reina ahí, como el camello, lo dije en una prédica. Y entonces es la mentira, es la maldad, es el engaño, es el adulterio, es la lascivia, es la codicia. Todos esos pecados empieza a ver, ¿no? Dijo David a Urías, ¿no has venido de camino y por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Fíjense la nobleza de él, ¿no? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, le dice Urías el Eteo. Entonces no le sale a David y le dice, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó de comer y de beber con él hasta embriagarlo. Ahí sigue maquinando, ahí sigue. Si ya que se embriague, ya puedo hacer lo que sea, porque él no va a tener ni conciencia. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Otra vez no le salió. Lo mandó bien borracho, pero no fue a su casa. ¿Y qué es lo que hace David? Entonces, fíjense, le dice a Joab que lo mande a la guerra y que lo ponga enfrente en la zona más difícil de la guerra, y cuando esté ahí, que lo deje solo. Lo está asesinando. ¿Llevan recuento de los pecados? Sí, lo está asesinando. Así que eso sucede y pues dice el versículo 25, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ahora uno, ahora al otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que lo rindas y aliéntate. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías estaba muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y lo trajo a su casa, y ella fue hecha su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, nos dice esa parte, no fue del agrado de Dios. Así que vemos el recuento de los pecados de David, y podemos, si hacemos el recuento, decir, no, este cuate no tiene remedio. O como dicen actualmente, no tiene perdón de Dios. ¿Sí lo han escuchado eso? No, este cuate no tiene perdón de Dios. Traicionó a su amigo, que era fiel, se robó a su esposa, es adúltero, codicioso, lascivia, lujurioso, engañador, embriagador.
¿sí? Conspiró para el asesinato y lo puso para que otra espada lo matara, pero en realidad él lo asesinó. Y podemos ver con los ojos del mundo, no tiene remedio. No tiene remedio. Así que, ¿y David qué hizo con todo eso? Nada. Dijo, qué rico. Ya actué con absoluta impunidad. ¿Sí? Como nos suele pasar a los seres humanos. Hago tal cosa, nadie se dio cuenta, vuelvo a hacer tal cosa, nadie se dio cuenta, miento, nadie se da cuenta aparentemente. Estábamos recordando el jueves, ¿verdad? Que mi mamá ponía letreritos en los cajones, ¿no? Por ejemplo. Y mi mamá murió en el 89, mucho antes de que llegara el pastor Gilberto a Oreb, pero ella se reunía en un grupo celular de Oreb, cuando estaba el pastor Rolando. Y entonces a veces abríamos el cajón, que era su cajón, y nos encontrábamos un letrerito que decía, no toques, yo no te veo, pero Dios sí. Así ponía mi mamá esos letreros, si se dan cuenta. Es eso, David pensando en la impunidad completa y total, y que ya le vale gorro todo, porque dice, ya gané, ya me deshice de Urías, ya Betsabé es mi mujer, la octava, ¿sí? Ya es mi mujer y hasta tengo un hijo y no hay quien me recrimine. ¿Sale? Así que no es nada de eso de que no hay de qué arrepentirse. La gente no se arrepiente cuando piensa que todo le salió bien. Se arrepiente cuando lo confrontan con su pecado. Entonces sí. Así que fíjense, todo eso fue desagradable a los ojos de Jehová, nos dice la parte final del capítulo 11 de Segunda de Samuel, ya, corrijo. ¿Sí? Es algo terrible, porque le dicen, esto sí lo vio Dios, y sí lo valora Dios, y sí lo pondera Dios, y sí, no fuera un Dios de misericordia y de gracia, estaría condenado. Porque entonces sí, pues como dicen, no tendría perdón de Dios. El recuento de pecados. Y dicen, no hombre, pues hay un chorro, ese sí está peor que yo, van a decir, ese sí está peor que yo. Pues sí, pero también traemos la bolsita cargada de piedras, ¿eh? A lo mejor no tan gachitos, o a lo mejor sí, pero traemos la bolsita cargada de piedras. Y entonces, ¿cuándo se da el arrepentimiento? La segunda fase. Cuando el profeta Natán lo confronta, nos dice el epígrafe que se llegó a Betsabé y después Natán habló con él. Y entonces, no, pues él está bien tranquilo, él está como si nada, ya me salió bien, todo eso, ¿no? Yo me acuerdo de un colega que decía, era su lema, el que no tranza no avanza, era su lema. Y bueno, todo iba bien para él hasta que lo cacharon. El profeta Natán lo confronta con su propia realidad. Previo a lo cual, pues David se está placeando en el pecado. Ha sumado a Betsabé a la lista de esposas y parece que va a estar impune. Hay un velo que cubre a David, hay un velo que cubre su memoria, hay un velo que cubre su conciencia, hay un velo que cubre su alma. Ese velo que lo separa de la realidad y parece que está protegido y que no va a pasar nada. Pero se olvida que David tiene una relación con Dios. David ya había sido bendecido por Dios, había sido levantado como rey por Dios. Y se olvida, actúa como si no hubiera Dios. Y le dice en esta segunda de Samuel 12:9, le dice Natán, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Ándale. A ver, ¿qué contestaríamos nosotros que nos decimos cristianos si nos cachan en una maroma, en una tranza, en una corruptela, en algo inmoral, indecente, antiético? Y nos dijera alguien, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Haciendo lo malo delante de sus ojos. No, pues nos confrontan, nos doblan. ¿Cómo fue esto? Pues Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía
numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Así fue una parábola que utilizó Natán. ¿Y que cómo responde David? Entonces se incendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, como nos marca la ley de Éxodo, porque el que hizo tal cosa no tuvo misericordia. Así fíjense que les dice David, y encendido después de que le contó Natán eso, merece la muerte, merece pagar 4 por 1, pero merece la muerte. Y Natán le dice: tú eres aquel hombre. ¿Se dan cuenta el choque, la confrontación, el momento en que David es consciente de quién es? Le dice: tú eres aquel hombre, tú eres el que hizo eso. Esa corderita tenía nombre y se llamaba Betsabé. Y mataste lo más sagrado que tenía ese hombre, y mataste al hombre, a Urías, al final de cuentas. ¿En qué momento viene el arrepentimiento de David? ¿En este momento en que se confronta con su pecado, o cuando Jehová le dice que no va a quedar impune? Y que él no va a morir, pero el pequeño sí. ¿En qué momento viene el arrepentimiento? No hay pecado sin consecuencias, mis hermanos. No hay pecado sin consecuencias. Todos pecamos. Todo es nuestra naturaleza pecaminosa. Y pecamos diario. ¿Sí? Pero sufrimos consecuencias. Nos duele alejarnos de la palabra de Dios y de lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Y qué creen? Si no nos duele, entonces tendríamos que cuestionarnos si verdaderamente está Cristo en nuestro corazón, si verdaderamente lo hemos aceptado, si verdaderamente somos templo del Espíritu Santo. Porque si me plazo con el pecado, si quiero quedar impune del pecado, entonces no tengo conciencia de quién es Dios. No tengo conciencia de quién es Dios. Entonces, este salmo no es análisis de la psique de David, no hay que hacer psicoanálisis de David, ¿no? Es más, no sabemos si realmente lo escribió él, pero sí nos están hablando de una circunstancia tan personal, que lo que Dios nos quiere decir es: aguas, tú no te sientas que eres mayor, Este que era uno de los hijos predilectos cayó y pecó, y tú puedes resbalar también. Es lo que nos quiere enseñar. Pero también nos quiere enseñar que el remedio no está en nosotros, sino en Él. En Él. ¿Y qué es lo que hace David entonces? Tiene conciencia de su pecado y tiene un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es como si trajera una piedra en el zapato. No una piedra chiquita, no, trae un piedrón ahí de 2 centímetros. Redondita no, con picos para que duela más. ¿Sale? Así es el pecado. Y entonces voy caminando con la piedra y a lo mejor doy 2 pasos y me duele, y doy 3 pasos y me duele más. Pero sería necio seguir caminando con la piedra ahí. Sería necio seguir en el mismo rumbo. Por eso viene el arrepentimiento. Me quiero deshacer de la piedra y cambiar de rumbo. Así que por eso David clama en este salmo que vamos a leer, les digo al final, clama. Su arrepentimiento es eso, un clamor de arrepentimiento. Varias maneras de decirle a Dios: perdóname. Varias maneras de decirlo. Y después de eso, ¿qué? ¿Perdóname y todo igual? No, es perdóname y transfórmame. Perdóname y cámbiame. Perdóname y hazme distinto a lo que he sido hasta hoy. Y eso es precioso, porque en esa plegaria de santificación
hay un reconocimiento implícito de que yo por mis propias fuerzas no puedo. No puedo. Y entonces ¿a quién le ruego? Al que sí puede. Al único que puede. Al único que puede modificarme. Al único que puede cambiarme. Y pide la santificación. ¿Y qué es santificación? ¿Qué es un santo? Un santo no es alguien que no peca, ¿eh? Sería absurdo, hay comunidades que tienen esa idea de que cuando aceptan a Cristo ya son santos, que ya están en otro nivel y que ya pueden hacer prácticamente lo que quieran, al fin son santos y que ya no necesitan ni a Dios, ya ni lo ocupan, pues. Si ya soy santo, ¿ya para qué? ¿Sí me explico? No es eso la santificación. Ser santo es ser apartado. Ser santo es ser separado del mundo para Dios. La santidad de Dios, de Dios crea en el creyente, en el verdadero creyente, reverencia y temor, acercamiento a su voluntad y una absoluta dependencia. No puedo, pero tú sí. Y todos los días tengo conciencia de que no puedo. Y todos los días apelo a su misericordia y a su gracia. Cuando nos sentimos de que ya la hice, y todo lo demás pues ya no tiene remedio, pecamos más de soberbia y pecamos más de alejarnos de Dios. Dios es santo y como santo es su nombre, y toda santidad o el proceso de santificación en el que empezamos solo puede derivarse de Él y de su voluntad. La santidad de Dios se manifiesta en todos sus actos. Él sí es santo, 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 y en todo lo que hace es santo, santo, santo. ¿Sí? Y entonces, en ese proceso de santificación y derivado de su voluntad, es que empieza a limpiarnos, a transformarnos. Dice Apocalipsis que aún nuestra ropa va a ser blanca y reluciente. Sí, que era primero como la grana roja cubierta de sangre, y después será blanca, reluciente. Así que toda la manifestación de la santidad de Dios en todos sus actos y en toda su creación, en su carácter mismo, y al mismo tiempo esa santidad se manifiesta como dándose a conocer. Por eso quiere este salmo el Señor, porque quiere que nos identifiquemos con David y decir: sí, Señor, soy pecador. Sí, Señor, he pecado. Sí, Señor, quizás he hecho cosas serias y con consecuencias para mi vida y para la vida de los que amo. Pero ya no quiero ser igual. Renuévame. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Renuévame. Hazme un hombre nuevo, una mujer nueva. Y dándose a conocer entonces el Señor a través de este tipo de palabras. Hay versículos suavecitos, hay otros que no lo son. Entonces llama al hombre ¿a qué? A participar de la santidad. Es un Dios de amor, entonces dice: yo soy santo, santo, santo. Tú no te puedes acercar a mí cargado de pecado, pero yo quiero que estés conmigo. Yo te tengo que limpiar, yo te tengo que transformar, y ahora tenemos un sumo sacerdote en un sacrificio único y perfecto, que es Cristo Jesús. Y entonces Él sí nos puede llevar a Dios. Los hijos de Dios, mis hermanos, los que tenemos a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, somos llamados a vivir en santidad. No solo en ser apartados, sino consagrados. ¿Se acuerdan que les dije, por ejemplo, del sonido, que ya ahora sí, ya casi, porque nos faltan cables, pero ahí vamos poquito a poco para echarlo a andar? Pues se va a estar consagrado, quiere decir al servicio exclusivo de Dios. Transformados, la limpieza y la purificación no es externa, es en el corazón y se manifiesta hacia afuera en una conducta que corresponda a la santidad de Dios. Si yo me digo cristiano y mis actos no corresponden, sí me critican a mí, pero a Él van a blasfemar contra Él. Y eso sí está feo. Eso sí, que por mí, por mis actos, por mi manera de ser, por mi manera de actuar, hablen mal de mi Señor, no tiene perdón.
a menos que sea la misericordia de Dios y la gracia el que nos transforme. Así que por eso, mis hermanos, la plegaria que David desarrolla en este salmo es una súplica al perdón y a la transformación, a la acción del Espíritu Santo en su vida. Hoy solo analizamos el entorno, todo alrededor, el contexto en que se dio este salmo. Nos toca analizar el salmo posteriormente. Vamos avanzando en el estudio y el análisis de este salmo que nos traerá esperanza y paz, porque depende de Él y no de nosotros. Así que si me permiten, voy a leer ese salmo, Salmo 51, y ahorita decimos el desafío terrible que nos plantea. Dice David, quizás de su propia autoría o quizás un salmista muy cercano que conoció este contexto que hoy analizamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y he pecado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Reconstituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y entonces mi lengua cantará con gozo la justicia. Perdón, se me movió. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te ofrecería. No te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edita los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Hay varias etapas entonces de este salmo y lo que les digo es esto. Primero, tengamos conciencia, y es el desafío, tengamos conciencia de quién es Dios y quién soy yo. Tengamos conciencia de que siempre tengo de qué arrepentirme. Tengamos conciencia de que en el arrepentimiento verdadero voy a rogar y a suplicar por mi transformación. Y tengamos conciencia que el único que la puede lograr es Dios. Es Dios a través de su Santo Espíritu actuando en nosotros. Si hacemos recuento de nuestros pecados, si hacemos recuento de nuestras piedras que traemos cargando o que traemos en el zapato, supliquemos a Dios por transformación. Aprendamos a depender de Él y veamos que en las manos de Dios tenemos remedio, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra hermosa, gracias porque en este salmo nos vas a hablar muchísimo, Padre. Hay mucha riqueza y mucha enseñanza ahí, mucho de lo que tú nos quieres hablar, como les hablaste a aquellos a los que estaba dirigido originalmente, Padre bendito. Gracias por todo esto y te rogamos y te suplicamos que seas con nosotros, Padre, y que nos des
mente abierta, oídos abiertos, corazón como tú lo quieres, constrito, y que entendamos a plenitud cuál es tu voluntad para nuestra vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses. Alabemos para despedirnos, mis hermanos. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Este mundo hoy está necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su palabra a cada pueblo, a cada nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.